¿Acaso alguna vez te has preguntado a qué se asemeja nuestra vida? Yo sí. Si has pensado en eso, como yo, tal vez puedes llegar a la conclusión que es como una hoja de papel. En una hoja de papel se pueden escribir trabajos, cartas, o mejor aún, historias. Una historia puede ser buena o mala, y claro, depende de su contenido, pero más que eso, depende de su autor. Te pregunto, ¿quién escribe tu historia? ¿Dios o tú? Hablemos de la vida como una hoja de papel. Si pensamos en nuestro personaje favorito, sea de alguna película, algún libro, serie de televisión, vemos que su historia fue escrita por un autor y no fue el personaje quien escribió su propia historia. Según se va desarrollando la misma, sea una película o libro o serie de televisión, vamos viendo cómo el personaje va desenvolviéndose en ella, la cual el autor la escribió. De la misma forma, conocemos distintos tipos de historias, unas alegres, unas de amor, tristes, de héroes, entre otras, pero todas son diferentes. Interesantemente, aunque todas ellas son diferentes, coinciden en que necesitan o necesitaron ¿de qué? De un autor o de un creador que comenzó con una idea que entonces plasmó en una hoja de papel para crear la misma. Nuestras vidas son como esa hoja de papel que necesita de un autor para ser escrita. Ahora, la cosa es que ya tenemos a uno, a un creador, a un autor que diseñó y escribió nuestra historia, llamado Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí podemos ver que Dios nos ha creado y ha escrito nuestras historias, dándonos a su vez la capacidad de poder pensar, de poder amar, de sentir, de discernir, o sea, distinguir el bien del mal, etc. Y eso es hermoso. Y en esa historia original, el ser humano era el centro de la creación y por eso teníamos la encomienda de señorear en toda la tierra, de cuidar de ella, pero Adán y Eva, es decir, el hombre o el ser humano, decidió tomar su propia hoja de papel y bolígrafo y escribir su propia historia. Y aquí estamos. ¿Y dónde estamos? En un mundo lleno de pecado, lleno de aflicción, de dolor, etc. Completamente diferente a la historia que Dios tenía para nosotros. De señorear, pasamos a apenas estar en control de lo que comemos, de si vamos a regresar a nuestros hogares una vez salimos, y los miedos e incertidumbres que tenemos a diario, y es completamente real. Ahora bien, como bien sabemos, ¿cómo sabemos si somos nosotros quienes estamos escribiendo nuestra vida, nuestra historia, o si es el Señor entonces? ¿Acaso cuando te levantas, por ejemplo, lo primero que haces es dar gracias a Dios, o lo primero que haces es preocuparte por todo lo que tienes por hacer en el día? En la palabra de Dios nos dice que este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Eso lo dice en Salmos 118, 24. Y también dice que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 23. Cada amanecer es una bendición que Dios nos da y agradecerle es lo primero que debemos hacer. También te pregunto, cuando tienes que tomar una decisión, ¿vas primero a un amigo, a tu esposo o esposa, a ti mismo o vas primero a Dios? Y cuando ves el resultado de esa decisión, ¿tu respuesta es de frustración, es de enojo, o es de tristeza, o es de paz y entendimiento? La palabra nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Si has contestado sí a alguna de estas preguntas, es porque tal vez estás escribiendo tu historia y tomando el control de tu vida. Y no estás dejando que sea Dios el que haga lo propio. El Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo pues tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Te invito a que reflexiones sobre lo hablado y te preguntes, ¿es Cristo el que escribe tu historia? Si no, pues te invito a que le permitas hacerlo, que permitas que sea Él el que la escribe, que cada línea sea suya y que sea el autor de tu fe. Dios te bendiga.